Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a la Biblioteca Octavio Paz del Instituto Cervantes. Hoy tenemos con nosotros a un artista único. Bueno, todos son únicos, ¿no? Pero Rodrigo Cuevas, que hoy nos acompaña, quizá un poco más único que otros. Porque Rodrigo, que fue alumno de conservatorio, de los conservatorios, tú corrígeme si me equivoco, de los conservatorios de Oviedo y de Barcelona, es un músico y performer que ha revolucionado la escena cultural española con su talento y su visión única. Ha sabido combinar esa formación clásica de conservatorio con su pasión por el folclore, el cuplé y la copla. Pero es que además esa música tradicional sale también al encuentro de la electrónica, el cabaret y la performance para crear un estilo propio y singular. Y no todo queda ahí, porque Rodrigo Cuevas no solamente es un músico, compositor y cantante, es también un narrador de historias, un intérprete apasionado, un artista multidisciplinar y no sé cuántas cosas más. Por ejemplo, también es un activista gay, así que Rodrigo se ha convertido desde hace al menos 8 años, desde Soy de Verdicio, que es cuando yo lo conocí, en todo un fenómeno cultural. Con su carisma y con su inconfundible voz, reivindica sus raíces asturianas, las nuestras, que también celebran la diversidad, el humor y la libertad creativa. Ha recibido ya infinidad de premios, entre ellos, por ejemplo, el Premio Nacional de las Músicas Actuales en 1923. Eso era por piedad, no por la tuya. Y lo bien que me conservo. El premio que otorgaba el Ministerio de Cultura. Y el próximo 1 de abril, tendremos la suerte de poder verlo y escuchar su último espectáculo, nada menos que en la Sigal, una sala imponente y más que centenaria. Allí presentará su último disco, Manual de Romería. Bueno, pero antes de ese espectáculo, al que por supuesto los invitamos fervorosamente a asistir, lo tenemos aquí para conocerlo más de cerca y casi en petit comité. No sé si esto es un petit comité, no es un grand comité, pero bueno, digamos que de una manera más íntima. Y para ello charlará con la periodista Zoe Sves. ¿No tienes auricular? Yo me lo siento. Es que no Sí, la traducción no funciona muy bien. Lo siento, yo me llamo Zoe Sves. Je m'appelle Zoe Sves, France Culture. Ay, es lo que tenía en el papel. Bien. Productora del programa La Série Musicale. ¿Ça c'est correct? C'est parfait. Es perfecto. Ok. Que emite France Culture. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Y el escenario, este pequeño escenario casi íntimo de una biblioteca, es tuyo, como siempre. Gracias. Muchas gracias. ¿Funciona para ti o no? No. Es un poquito difícil. Bueno, yo no lo necesitaba porque yo lo estaba oyendo en castellano. Vamos a ver, on va voir si ça fonctionne. ¿Funciona para vosotros la traducción? En français, est-ce que ça marche la traduction? Est-ce qu'il y a des gens? ¿Alguien está utilizando el traductor? Si. ¿Con este? Est-ce que ça marche? Bon. No hay nadie usándolo. Ah, vale. Alors, à personne, ça fonctionne. Bon, yo no lo siento muy bien, pero je vais parler en français. J'espère que tu Je verras. parlerai en espagnol. Exactement. Et on va voir si ça marche comme ça. Je vais le garder.
Voilà, on va voir si ça fonctionne parce que je comprends l'espagnol et toi, Et je Rodrigo, comprends le français. bravo, merci. Il y a quelqu'un qui ne compris pas l'espagnol ou le français. Oui. Son todos bilingües, chica. Si. Pero bon, Qué on va cool. voir. Il y a Pascal qui fait la traduction aussi. Si on arrive à l'entendre, on le fera. En tout cas, pour moi, qui te suis depuis 2019 et même un peu avant, le public français t'a découvert en 2019, je pense, alors que tu travaillais déjà avant. C'est un très grand plaisir de faire cette conversation avec toi, parce Merci. que tu représentes une forme effectivement de liberté, de créativité, et que depuis ces années où tu travailles, tu inventes un espace qui est très particulier et qui est très précieux, un espace où tu fais vivre et dialoguer plusieurs cultures très importantes et très fortes et que tu emmènes dans les festivals de toute l'Europe et de l'Amérique du Sud. Je crois que tu reviens d'une tournée de plus de 100 dates, de 100 concerts, de 100 spectacles. Oui. Et cet espace, c'est un espace très particulier puisque tu es issu et tu portes avec toi cette tradition, cette culture du cabaret et des espaces queer, et une culture, alors qu'on dit parfois en France folklorique, toi tu te dis agitateur folklorique, Ah oui. c'est le terme que tu aimes, c'est le seul que tu revendiques d'ailleurs, et de ces cultures dites folkloriques, de Galicie et des Asturies, qui sont des cultures que tu pratiques au contact des paysans, de la nature, des musiciens, des musiciennes avec qui tu vis une partie de l'année. Tu vis vraiment dans des espaces très différents et ça produit une musique qui est très importante parce qu'elle fait dialoguer ces espaces et elle montre qu'ils existent en fait, qu'ils existent vraiment et ensemble, c'est une réalité, c'est la tienne. Donc c'est en ça que c'est très intéressant et c'est intéressant aussi parce que tu es un homme queer de ces cultures, avec des langues aussi, qui sont des langues qu'en France, par exemple, on connaît assez mal, les langues d'Asturie, de Galicie, et que tout ça s'inscrit dans un mouvement qui est large et avec lequel tu dialogues un peu dans l'Europe entière. Alors là, on est on est début 2025, tu portes un album que tu as enregistré en 2023, un an et demi. Tu vas vivre des moments de cette tournée ici en France en avril et après. Déjà, première question, comment tu te sens après un an et demi avec cette tournée, cet album-là que tu as porté pendant un an et demi? ¿Cómo te sientes? Que si lo siento como viejo ya. Pues mira, la verdad que tengo muchas ganas. Con el anterior trabajo estuvimos viniendo mucho a Francia y claro, para un asturiano venir a Francia es como subir un upgrade, ¿sabes? Como quien te hace un upgrade en el hotel y te ponen una suite porque no les queda espacio en las habitaciones normales. Y entonces luego queda muy bien volver a Piloña y decir que triunfaste en París. Lo hago nada más que por eso. No me interesa triunfar aquí, me interesa que en Piloña digan que triunfé aquí. Pilogne, c'est l'endroit où tu vis. Pilogne, Oui, Piloña, c'est mon village. Oui. C'est ton village. On embrasse Pilogne. On va voir que tu fais beaucoup de choses à Pilogne. Es broma, que me gusta triunfar aquí también. Ya de por sí, como fin en sí mismo. Es una maravilla, porque además hicimos una gira muy buena por muchos sitios de Francia. No solamente París. No solamente de París vive el francés. Sí, claro. Y me pareció maravilloso conocer la cultura, conocer las distintas lenguas que también las tenéis tan despreciadas y tan desangeladas aquí en Francia y que las tenemos tan despreciadas y tan desangeladas en España. Compartimos tantas cosas en ese sentido. Dans ce sens, avec une histoire différente, mais l'État-nation français a beaucoup aussi détruit les langues et les traditions. Ça, on va y revenir, évidemment. Moi, je veux qu'on reparte peut-être du début, de l'inicio, de tout le début, parce qu'il y a des gens ici qui, sans doute, connaissent ta musique. Donc, toi, tu es né à Oviedo, dans les Asturies. Ah oui, si. Et tu as toujours aimé la musique, je crois.
tu jouais du piano et Oui. du tuba. Oui, j'ai joué la tuba et le piano. Qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais petit? Uy, pues yo cuando era pequeño escuchaba todo lo que tenía por casa, lo escuchaba mucho, yo pasaba mucho tiempo escuchando música, pero más que escuchar, yo lo que hacía era ponerme todos los días las cintas de vídeo de Lina Morgan que yo tenía. Yo tenía grabado Celeste no es un color, El último tranvía, Vaya par de gemelas. Esas tres, sobre todo, alguna más, pero esas tres es que me las veía cada día. Me sé a día de hoy, pongo y sé decir los diálogos por encima de esas películas, de esas obras de teatro. Y me encantaba, me sabía los bailes, la versión que hace de Carmen, de Bizete, ella subida allí dando vueltas a una capa de torero y subida encima de los bailarines. Lo hacía yo todo eso en el salón de casa. Y era... Bueno, era lo que tenía que hacer, no tenía más cosas que hacer. Acababa los deberes muy rápido para ponerme a ver Lina Morgan. Et pourquoi le piano alors? Y le piano, no sé, porque mi madre yo creo que me quiso refinar un poco por si un día venía a París, que tuviera algo que enseñarles, porque yo no quería estudiar piano, a mí el piano no me llamó nunca la atención, pero yo quería el órgano, un órgano Casio, con sus sonidos de metralletas, de sus sintetizadores, sus emuladores de sintetizadores, eso no me interesaba más. El piano no me interesaba tanto, pero mi madre dijo, no, piano, que es más serio, es más de chico de futuro. Des chicos de futuro. Sí. Un peu plus bourgeois aussi, clairement. Donc ça veut dire que la musique, c'était déjà lié à des images et à une pratique dans le corps, danser. Tu disais que tu voulais danser en réalité. Le rapport à la musique, il a toujours été dans le corps. Sí, siempre me encantó bailar, siempre bailé, pero de pequeño no bailaba, digamos, en ninguna asignatura porque bailar era de mariquitas, básicamente, y a mí ya me lo llamaban bastante como para encima meterme en clases, darles motivos, ¿sabes? Entonces yo, todo lo que fueran extraescolares de chica, no las hacía. Me las tenía que saltar y me consolaba con ver Lina Morgan en casa, a escondidas. Por supuesto, nadie sabía que yo veía Lina Morgan por las tardes. Pero luego, cuando ya fui mayor, pues ya me atreví a hacer danza contemporánea y a hacer baile tradicional y todo. Alors, baile traditionnel, tu dis ça maintenant, mais est-ce que quand tu étais petit, tu avais connaissance et tu écoutais, c'était présent dans ta vie, ces musiques traditionnelles, est-ce que tu les croisais, est-ce que tu les rencontrais? Ces musiques traditionnelles avec lesquelles tu travailles aujourd'hui, elles étaient déjà là quand tu étais petit ou pas? No te creas. La época que yo era pequeño, en los 90, la música tradicional era algo como una cosa muy folclórica, muy folclorizada, de grupo de baile, que servía para decorar ciertas fiestas y poco más, ¿no? De hecho, las señoras mayores que se pudieron grabar en los 80 y en los 90, muchas de ellas sufrieron hasta el día de su muerte la vergüenza de sus hijos y muchas no se atrevían a... Bueno, fue todo un proceso, ¿no? Que en Asturias concretamente hubo un programa de televisión que se llamaba Camín de Cantares, que dignificó mucho a todas estas mujeres y que según se iban viendo en la televisión a otras mujeres tocando la pandereta y cantando, se iban animando y dejándose grabar, pero durante mucho tiempo... bueno, sobre todo por sus hijos y sus maridos, sufrieron mucha vergüenza de hacer lo que hacían. Entonces la música tradicional no... Fíjate, mi abuela toca más la pandereta ahora que hace 20 años. ¿Y lo sabía ya hacer cuando era joven? Cuando era Claro, joven, ¿él jouait déjà? Mi abuela, cuando ella se fue del pueblo, que los evacuaron, mi abuela es del norte de León, los evacuaron cuando la guerra. Y cuando ella volvió, el baile se hizo pues hasta los años 50 o así, el baile con la pandereta. Pero después ya abrieron un bar y ya los bailes de pandereta, pues cuando empezaron a haber radiocassettes en las casas y en los bares, pues ya dejó de haber baile.
Entonces ella solo se acuerda de ver como a las que eran de la generación de un poco más viejas que ella y entonces sabe tocar poco lo básico, no es una gran tocadora de pandereta, pero sí que sabe los ritmos, los sabe tocar. Y ella nunca nos los enseñó y ahora como toco yo la pandereta, mi madre ya se apuntó a clases de pandereta, mi tía Cristina también va a clases de pandereta, tocamos todos la pandereta en casa, pues ahora mi abuela también la toca. Ouais. Ahora mi abuela dice, sí, esta la sé. Y era como, jo, abuelita, pues nos la podías haber enseñado. No se enseña, mais ahora se enseña. C'est super. Alors, du coup, quand tu grandis, tu décides d'aller faire des études de musique, je crois, et tu quittes Oviedo pour aller à Barcelone, je crois. Pourquoi? Qu'est-ce que tu espérais peut-être que Barcelone t'offrirait, musicalement même peut-être? Bueno, me fui a Barcelona básicamente porque hice la prueba para el superior, para el conservatorio, y en Oviedo no me cogieron y en Barcelona sí, y me fui para Barcelona. Y claro, Oviedo, que es una ciudad como este salón, de repente me fui a Barcelona, que en aquella época era pues como el barrio 16 o el 15, ¿cuál es? Así un movidillo. El 18, exacto. Un poco más como el barrio 18. Pues de repente yo llegué a un lugar que dije, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! ¡Qué fantasía! El desorden que yo siempre tuve en mi cabeza y en mi habitación, de repente está en toda la ciudad. ¡Qué bien! Y me parecía como mucho más creativo todo, más underground. Descubrí, bueno, otras formas de gestionar la cultura desde un punto más popular. Descubrí lo que es la participación ciudadana, las asambleas, las casas ocupas, los centros sociales, y descubrí un mundo para mí maravilloso que yo creo que estuve 3 años nada más allí, pero me influenció luego en todo lo que hice a posteriori. Ah, ça c'est important. Parce que toi, tu as décidé que tu n'étais pas un ciudadano, tu n'étais pas un homme de la ville, mais ça t'a apporté cette expérience à Barcelone. Claro, yo creo que lo que aprendí en Barcelona es la organización social, que es lo que tienen allí, que nos sacan mucha ventaja en otras ciudades. Et ensuite, tu t'installes en Galice. Et à quel moment il y a cette révélation, peut-être, de la rencontre avec cette musique de Galicie ou d'Asturie? Tu le dis, tu la connaissais en fait, elle était là, mais elle était vécue comme folklorique. Donc tu ne l'avais pas vue et à un moment donné, tu l'as rencontrée. Claro, yo me fui a Galicia porque yo tocaba mucho en la calle para ganarme los dineros y por los veranos yo viajaba por Galicia y por Asturias tocando en la calle. Y un verano dije, ya no vuelvo más a Barcelona, que tengo yo que volver a Barcelona. Estaba harto de la precariedad, harto de no tener un duro, harto de que todo fuera tan caro y harto de que la gente no se vinculara con el territorio donde vivía, ¿no? Porque eso pasa con las ciudades, que la gente está muy vinculada con su producción artística o su movida, su proyecto, pero no se vinculan con el territorio. Y de repente un verano que lo pasé allí en Galicia, pues estaba súper bien y dije, yo estoy aquí encantado, me quedo y me quedé. Y entonces me fui a vivir a un pueblo, porque tenía un amigo allí que vivía en un pueblo, y allí empecé a hacer lo que yo, no por la música tradicional, que todavía no me había metido de lleno en ella, sino porque yo lo que quería desde pequeño era tener ovejas y cabras. Y entonces allí dije, pues si tengo una casa con cuadra, de repente tenía una casa con una cuadra vacía y fincas, dije, coño, voy a tener ovejas y cabras. Y eso fue lo que... Y luego lo de la música tradicional fue un poco casualidad, que tenía unas vecinas que tocaban la pandereta súper bien, se juntaban todos los viernes y allí nos juntábamos los viernes a tocar y ahí aprendí a tocar y a cantar. Ouais, donc c'est totalement lié au territoire. C'est pas la musique, c'est le territoire et claro. Puis la musique. Exacto, el territorio habitado por unos seres humanos que cantan la música de su país y que tocan y que bailan el baile de su país y que hablan de la microtoponimia y que hablan de la relación directa entre ellos y
o nosotros y el entorno que les rodea, y el conocimiento exhaustivo de todo lo que te rodea. Cada nombre de cada cosa, de pájaros, de aves, de cada parte de cada árbol, no solamente del árbol y saber qué árbol es cada cosa, sino cada parte del árbol tiene su nombre, cada tipo de hierba tiene su nombre, cada momento de crecimiento de la hierba tiene su nombre. Todo eso es una poesía que no sé cómo se vive sin ella, la verdad, es un mundo gris. Moi aussi. Alors, il y a plusieurs choses fondamentales dans ce que tu viens de dire, mais ça veut aussi dire que, bon, déjà, il y avait cette connaissance et cette pratique du territoire et donc de la langue, et des gens qui transmettent cette musique. Parce que je crois que les premières musiques traditionnelles auxquelles tu t'es intéressé, les percussions qu'aujourd'hui tu joues, sont plutôt des musiques et des instruments d'ailleurs, qui sont des instruments plutôt de femmes. Ah, oui. Sí, normalmente, claro, el tocar para el diario, digamos, el tocar para el baile común, que es el baile del domingo por la tarde, o de un filandón, de un día que te juntas con las vecinas a hacer una tarea doméstica, esa música estaba hecha por mujeres, porque era una música para entretener. El que se divierte no está tocando en un baile, el que se divierte está bailando, porque es donde ligas, es donde te exhibes. Entonces, la pandereta, las que entretenían eran mujeres que se turnaban porque lo que querían era bailar. y bueno, supongo que habría alguna que le gustara más, pero generalmente, ¿no? Lo que dicen las coplas, que es por lo que conoces mucho también las situaciones, lo que dicen las coplas es que el que toca se está aburriendo, que en realidad lo que estás esperando es a salir a bailar. Pero luego, por ejemplo, cuando hay un poco de dinero, el día de la fiesta o el día que se cobra algo de dinero para entrar al baile, ese día se llama un gaitero, que solía ser un hombre, ¿no? Oui, évidemment. C'est toujours comme ça. Que pasa un poco como, bueno, pues como las panaderías, Oui, que las panaderías son de hombres, pero las que amasaron el pan toda la vida eran las mujeres, de normal, ¿no? Hablamos en general, en una generalización muy mayoritaria. O también con los cocineros. Con los cocineros, y en Francia es muy fuerte. Es fuerte, ¿no? Porque la gastronomía fue inventada para mujeres. ¿Quién cocina en las casas? Et maintenant, c'est que des hommes, effectivement. ¿Y quién tiene estrellas Michelin? Pues eso pasa. Pues con la música no estaba exenta de todo esto, ¿no? De todo este sesgo de género. Incluso hoy en día, pues también muchas veces, pues eso, hay más gente, ahora que la gente se puede ganar el dinero con la pandereta, que se pueden dar clases de baile, que se pueden dar clases de pandereta, pues también hay muchos más hombres dando clases de pandereta y dando clases de baile, pese a que las que siempre tocaron fueron las mujeres. Bien sûr. Nos pasa eso. Chicas, al poder tenéis que ocupar espacios, porque si no es un abuso todo el rato. Et alors, est-ce que toi, à ce moment-là, au moment où tu commences à faire de la musique et à en enregistrer, tu te poses la question de quel espace, toi, tu peux occuper en termes de musique, et puis cet espace que tu es en train d'inventer dans ta vie en Galice. Cet espace, puisque, notamment du point de vue de la question du genre, quoi, de faire une musique qui serait une musique traditionnelle et d'emblée qui serait une musique queer. Tu t'es posé cette question, tu as réfléchi à ça? Est-ce que tu... Dans ce moment, no. Yo creo que bueno, yo creo que el artista siempre tiene que hacer las cosas no tanto como quien hace un estudio de mercado y dice, uy, aquí lo que hace falta es una yo qué sé, una mercería, porque no hay en todo el barrio y se va a dar bien la mercería. Yo creo que el artista tiene que trabajar con con la mochila que uno carga y con las técnicas de las que uno dispone, no pensando tanto en
no sé, no lo sé, ¿eh? Bueno, luego también te planteas cosas y te haces propuestas de ejercicio, pero bueno, hay cosas como básicas, ¿no? Que van inherentes al artista y que son casi como transversales a toda la obra. Hay artistas que les puedes conseguir la obra y hay temas, son temas obsesivos, ¿no? Que siempre, cada artista tenemos los nuestros y que creo que se repiten en la obra durante toda la vida y acabas... Lo único que haces es verlos desde una perspectiva y otra, pero al final somos muy simples y solo vemos... Yo estoy obsesionado con los animales y con ser maricón, pues de eso voy a hablar toda mi vida. C'est vrai, c'est vrai. Et les thèmes reviennent depuis le début. Alors ici, en France, les gens t'ont beaucoup découvert avec Manuel de Cortejo en 2019. Mais avant ça, tu as sorti des EP et notamment, j'ai découvert et j'ai écouté, tu as fait un album en hommage à une figure qui s'appelle Tino Casal. Cette figure, moi, elle m'intéresse parce que c'est l'une des premières personnes en Espagne à avoir justement pris des instruments qui venaient d'une culture traditionnelle, la cornemuse de Galicie, qui a inventé plein de choses et qui était aussi ouvertement queer. Pourquoi est-ce que tu penses que Tino Casal a été ce qu'il a été et qu'est-ce que tu voulais faire en faisant cet hommage à Tino Casal? Bueno, Tino Casal yo creo que no era abiertamente queer, era más bien ambiguo. Jugaba con la ambigüedad y jugaba mucho con la estética, ¿no? A confundir y a romper prejuicios que la gente tuviera. Y bueno, yo hice ese disco un poco porque sí que para mí Tino Casal es un artista que se escuchaba mucho en el coche con mi padre, en los viajes cuando yo era joven, cuando era niño. Y luego, pues yo la verdad que me había olvidado bastante de su obra. Cuando fueron los 25 años de la muerte... Oui, parce qu'il est mort très jeune. Il est mort à 42 ans. 42, ouais. j'y crois, ou 41. Ouais, dans un accident de voiture. Ouais. Sí. Y entonces le hicieron como un homenaje y me invitaron a grabar, a hacer un par de temas y entonces a raíz de ahí, pues bueno, como que me volví a reencontrar y saqué un EP un poco homenaje. Okay. Alors, ensuite, il y a eu cet album de 2019. Dans ta discographie et encore jusqu'à aujourd'hui, il y a des vraies rencontres, il y a toujours des collaborations assez fortes et qui sont intéressantes parce qu'effectivement, elles racontent tous les endroits où tu existes, où tu as les oreilles. Donc en 2019, tu fais cet album avec Raoul Refré. Raoul Refré qui vient, lui, de la musique plutôt rock, plutôt électro, et qui, depuis quelques années, et encore aujourd'hui, travaille beaucoup justement avec des gens qui sont très ancrés dans un territoire. Donc Silvia Pérez-Cruz, il a fait le premier album de Rosalia, il travaille avec Lina, qui est une Portugaise qui fait du fado, excellent album que je vous conseille tous. Comment est-ce qu'il est né ce projet? Parce que je crois que là, vous êtes allé chercher volontairement du répertoire en Asturie et en Galice. Sí, bueno, yo en aquel momento, antes de trabajar con Raúl, yo como uso mucho el humor en el escenario, pues no se me respetaba mucho. Como dice Lola Flores. Artísticamente estaba muy bien, como decía, artísticamente estaba muy bien respetada, pero económicamente en los contratos no se reflejaba el respeto que yo quería merecer. Pues eso me pasaba a mí, antes de con Raúl Refré. Y entonces yo, que soy un fiel creyente en los Reyes Magos, siempre les escribo las cartas de lo que quiero, pues quería hacer un disco con Raúl porque me parecía que yo estaba muy enamorado del disco de Granada, de Silvia Pérez-Cruz, y de otros trabajos que hizo. Y entonces yo, en aquel momento en el que no se me respetaba nada discográficamente... A mí no me da pena ninguna. C'est important de le dire, parce que ça compte dans la vie, c'est vrai. Pues le escribí y vino a verme al concierto y le invité a un concierto y le dije, ven a un concierto que quiero trabajar contigo a ver si ves lo que te gusta, a ver si te ves haciendo algo. Y vino y sí, me dijo sí,
Me gustó, sobre todo me gustó esta parte más profunda, tal, por alguna canción que había hecho, no sé qué. Y entonces empezamos a trabajar. Y para hacer ese disco, claro, él que viene de una tradición más mediterránea, pues no conocía mucho la música asturiana, y entonces nos hicimos un viaje por Asturias juntos antes de empezar el disco, que lo hice luego con Eduardo Cabra también, me lo traje de Puerto Rico y me lo llevé por la Asturias profunda, León, Zamora, antiguo Reino de León, a conocer las tradiciones de canto y cómo se canta, la forma de adornar, los melismas. Y con los dos hicimos un viaje muy chulo. A mí es que me gusta mucho cuando veo una película muy buena, que me gusta mucho repetirla viendo la reacción de alguien a quien quieres. Y entonces, pues eso sentí yo con la música tradicional. Me llevo a Eduardo Cabra y me lo llevo a Robledo de Sanabria a que escuche una ronda cantada por aquellos paisanos, cantada por Edelio. Y claro, le veo la cara. Yo solo miro la cara así de reojo que pone y se me llena el corazón de alegría. Trop beau. Porque es fuerte. Es fuerte, es muy fuerte. Et donc, tu es un peu obsessif. On va revenir sur notamment la musique que tu écoutes, parce que tu écoutes aussi beaucoup de musique électronique, ce qui est très important. Concrètement, comment vous avez travaillé justement, comment tu travailles, et toi encore aujourd'hui, avec ce matériel traditionnel musical où vous êtes allé chercher, qui est une musique modale, en fait, aussi, qui a ça de très fort. En su mayoría, sí. Voilà. Ça, j'aimerais bien qu'on en parle, justement. Qu'est-ce que ça a changé pour toi et puisque tu es aussi un enfant de la culture de l'électro, de rentrer dans cette musique modale et de travailler avec cette musique modale. Qu'est-ce que ça t'a ouvert? Comment tu t'es mis à travailler? Pues la música electrónica es una música que funciona muy bien con la música tradicional porque trabaja mucho las zonas oscuras, ¿no?, del espectro sensorial del ser humano. Y lo mismo le pasa a la música tradicional. La música tradicional no suele ser felizona. Lo decía tiene una conferencia maravillosa que es de Federico García Lorca, que se llama Teoría y juego del duende, en la que habla de la oscuridad, y es un texto maravilloso que no sé si lo conocéis, pero si no lo conocéis es una joya para leerse, y habla de cómo la música tradicional funciona porque es oscura, no por su parte luminosa. Funcionan las músicas oscuras, funciona el blues, funciona el jazz, funciona el flamenco, funciona una ronda de Robledo de Sanabria, y funciona por esa parte oscura. Y la electrónica tiene también esa parte oscura. No todas las electrónicas, evidentemente. Hay cosas muy del pop que lleva música electrónica, pero para mí son como que les falta sal, están como sin aderezar. Y entonces esa parte oscura pues conjuga muy bien con la música tradicional. Y luego es tan libre y tan maleable la música electrónica que también se puede adaptar a los compases, a los ritmos, que muchas veces son ritmos de amalgama, que a veces hay un 2 metido entre dos treses, o a veces hay muchos 5x8 en España, en la música, sobre todo en León y en Castilla, y funciona muy bien, muy fácil. C'est la parte más oscura, mais il y a aussi la partie, c'est de la musique de trance en fait. Les deux, c'est des musiques de trance, des musiques du collectif aussi. Claro, tú cuando vas a un baile de pandereta donde hay viejas tocando, todo se pone un poco más oscuro en lo musical, ¿no? Y eso se alarga mucho y se empieza a sudar cuando hay sitio para bailar. Y sudas, y ese pique que te pones cuando la gente sabe bailar bien y tú sabes bailar bien y entiendes los códigos y la panderetera toca muy bien, te mete como en un estado un poco
alterado, digamos, de conciencia. Muy interesante y muy estimulante. Y de repente como que se te pasa el tiempo, como cuando te metes en una novela buena y se te pasan 2 horas, dices, ¿cómo pudo ser? Et comment tu fais, justement, quand tu travailles? Alors, c'est beau parce qu'il y a donc eu cette collaboration avec Raoul Refray et ton deuxième, ton album, celui avec lequel tu as construit ce spectacle qu'on va découvrir en avril à La Cigale et ailleurs en France. C'est donc avec Eduardo Cabral. C'est important peut-être que tu nous dises que vous connaissez sans doute si vous êtes hispanophone, qui est une figure très importante de Puerto Rico, de ce collectif Calle 13 avec son frère, qui est un groupe qui a beaucoup compté politiquement à Puerto Rico, aussi dans une musique qui a posé des bases musicales, mais aussi politiques sur un genre. Pourquoi est-ce que tu as eu envie d'aller là-bas? Qu'est-ce qui s'est produit dans cette rencontre avec Eduardo? Claro, con Eduardo también fue un poco Reyes Magos por medio. Yo admiraba mucho el trabajo que habían hecho con Calle 13 en general, pero también con Rita Indiana, que es una artista a la que admiro. Me gustó mucho también lo que hizo con Trending Tropics. Y yo quería trabajar el folclore asturiano, la tradición asturiana, también desde un enfoque que me parece que es muy real, no solamente la parte esa más introspectiva que hicimos en Manual de Cortejo, la parte más melancólica, sino que también la parte del disfrute y la parte hedonista que tiene la música tradicional y el poder del disfrute, porque al final muchas de las cosas que nos relacionan o sea, que con las que nos relacionamos es con el cariño que le tenemos a los sitios y a las personas. O sea, el cariño que le tenemos a la gente con la que estuvimos en nuestra juventud y a los espacios que habitamos en nuestra juventud es por lo bien que nos lo pasamos. Y entonces creo que es súper importante pasárselo bien y enfocar el folclore desde ahí, desde lo divertido que es, porque es que es así. Jouir de ça. Oui, c'est vrai. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, tu l'as dit, il y a des thèmes qui t'obsèdent et qui reviennent toujours, les animaux. Effectivement, dans le premier album, quelque chose de plus mélancolique, tu commençais l'album en disant, cette première chanson chantée, c'est je voudrais mourir en ayant vécu ma vie. Oui. Oui, c'était important de commencer par ça. C'est. Et là, il y a la romería, Manuel de Romería. Déjà, pourquoi ces mots? Pourquoi Manuel à chaque fois? C'est un manuel. Tu nous racontes, tu nous emmènes quelque part. Pues porque tengo que hacer manuales porque, mira, la gente anda despistadísima. Yo me pasé hoy por el barrio este y veo a la gente saliendo con bolsas de Balenciaga, con 4 o 5 bolsas en cada mano, de Gucci, de Givenchy, unos bolsaes de ropa. Digo, pero señora, ¿usted cuánto se gastó ahí dentro? 100.000 euros, porque yo iba por los escaparates viendo precios, como buena asturiana que nunca vio tiendas así. Yo iba, un bolso 10.000 euros, pero bueno, pero ¿cómo estáis tan despistados? Pero entonces te das cuenta de lo obsceno que es esto que estoy... Es una obscenidad, un despiste, una ordinariez, una horterada, que además no tienen gusto ninguno para comprar ahí, no tienen gusto, lo hacen por estatus, son horteras, vivimos en manos, dirige el mundo, los horteras, y no se puede, hay que hacer manuales... Hay que hacer manuales porque si no, claro, nos llevan por delante los horteras y no se puede dejar, no se puede permitir. Entonces hago manuales, sobre todo para también recordármelo a mí, porque todo lo que digo es muy fácil dejarse llevar por los horteras porque la horterada es graciosa y es así, ¿cómo se dice? Superficial y te apetece.
pero hay que hacer manuales pues para volver un poco a decir, espérate, déjame que me siente, voy a ver qué es lo importante. Ah, vale, esto no, esto sí, esto da. Comment tu fais quand tu travailles en studio avec la matière que tu fais? Tu travailles avec du vocodeur, tu travailles avec des synthés, tu joues de l'accordéon aussi, pas toujours, mais oui. un peu, très important, un instrument que nous avons en commun dans la culture, c'est vrai. Et pandereta, évidemment les percussions. Comment tu les construis, ces sons, en studio? Parce qu'en plus, tu es vraiment un homme de scène, et on va terminer là-dessus. Tu construis vraiment des spectacles à partir de l'album. Après, sur scène, pour ceux qui ont eu la chance de te voir, il y a vraiment un spectacle et tu parles beaucoup, cuentas muchos sur la scène. Le moment du studio, de la composition, c'est un moment que tu aimes ou c'est un moment un peu douloureux? Comment ça se joue? Mira, yo el estudio sufro muchísimo en el estudio porque yo siento que en escena todo es bienvenido. Cualquier fallo, cualquier error, que se me va el sonido, pues entonces me desnudo y entonces la gente ya se muere de risa. Todo se puede solventar en el directo, pero en el estudio no. Ahí no se puede engañar tan fácilmente, aunque haya gente que le pasa al revés, que dice, no, pues que en el estudio todo lo puedes afinar, todo lo puedes filtrar, es verdad, pero como hagas una canción mala, da igual que la afines. Si es mala, es mala. Y claro, yo me da mucha vergüenza cuando escribo una canción mala, me da mucha vergüenza. Y eso se queda ahí. Y cuando tú cantas una canción mala, canto ahora una canción malísima aquí, delante de todo el mundo, ¿y qué más da? Lo van a decir, canto una canción malísima, jaja. Nadie va a ser consciente de lo mala que era. Pero como la grabes, la gente va, grabó una canción mala, a ver, sí que mala, qué vergüenza ajena, pero qué letra, ¿sabes? Cuando se te ponen los pelos de punta de lo malo que es algo. Y entonces eso me da muchísima vergüenza. Y verme ahí delante haciendo una cosa en la que yo soy muy crítico conmigo mismo, me la escucho y como me oiga una letra mala, me muero de vergüenza, no puedo conmigo. Me caigo mal, me martirizo, creo que es el fin de mi carrera. No. Sí. No. Lo paso fatal en el estudio. Lo paso fatal. Et justement, ça vient quand? Parce que là, tu es en tournée depuis quasiment 2 ans. Est-ce que tu écris en même temps que tu fais des tournées? No. No. No puedo, porque cuando hago giras no vivo nada más que para viajar, que no me parece un tema interesante para hablar, porque todo el mundo viaja. Si fuera hace 200 años, cuando nada más viajaba Marco Polo, pero ahora que viaja todo el mundo, pues no me parece interesante hablar de viajes. De conciertos no voy a hablar porque no voy a estar luego cantando en los conciertos sobre conciertos. Y luego en casa deshago maleta, pongo lavadora, hago maleta. No me da tiempo a mucho más. Mi vida es un rollo, no es nada interesante. La vida de los artistas en general. Intentamos subir al Instagram algo interesante que nos pasa de vez en cuando para que la gente nos siga siguiendo y nos siga escuchando, pero nuestra vida es lo peor. Alors, c'est pas vrai en plus, parce que je crois que quand tu rentres chez toi, dans ton village, sí. Tu as créé un festival, je crois. Oui, la Señora Fiesta. Ouais, exactement, tu peux nous en parler. Et justement, j'ai quand même envie qu'on termine là-dessus, parce qu'en plus, j'ai envie que vous ayez le temps de poser des questions. Mais la construction de ce spectacle sur scène, parce que tu conçois tes concerts comme des spectacles. Et tu parles beaucoup sur scène. Là, maintenant, il y a ce festival que tu as monté chez toi. Justement, de quoi il s'agit et comment ça t'aide à maintenir peut-être l'équilibre entre cette vie d'artiste où tu voyages beaucoup y de programmateur. Et voilà. Ya. Pues a veces es difícil porque sí, es verdad, aparte de poner lavadoras, también tengo que dedicarle tiempo a un poco la parte que tengo de gestor cultural ahí en el pueblo. Que sí, desde que llegué, ahí en Piloña hay como una comunidad artística muy interesante, muy divertida y muy ligada al territorio además. Y empezamos a hacer un festival que se llama Una Señora Fiesta, ya en el año 17, me parece, o 18, no me acuerdo.
Y bueno, empezamos a hacer ese festival y además nos dimos cuenta que no nos servía con liarnos a hacer un festival, que queríamos también programar los meses de lluvia. Entonces, para programar los meses de lluvia necesitábamos un espacio a techo. Y entonces ahí fue el lío mayor ya, que fue que en el año 20, justo en plena pandemia, nos compramos un antiguo teatro que había en el pueblo, porque yo estoy bastante obsesionado. Otra cosa que me obsesiona mucho es los horteras no solamente nos dirigen desde las altas esferas a veces, sino que a veces se compran las casas de nuestros pueblos y las convierten en hoteles boutique y en hoteles cookies para heteros, para que vayan en San Valentín a hacer el hortera. Entonces, me niego a que eso pase en mi pueblo, entonces voy comprando las cosas que veo que son posibles hoteles boutique para horteras. Entonces primero nos compramos el teatro antiguo del pueblo, que era de una cosa que se llamaba la Sociedad Benéfica y del Socorro Mutuo de Piloña, que era una especie de seguro social que se montaron ahí entre vecinos y abrieron un espacio como sede social y teatro para el pueblo. Y bueno, lo estamos reabriendo como centro cultural, que eso es un trabajo arduo, pero maravilloso. Está creando una ilusión y una autoestima colectiva en el pueblo tremenda. Todo el pueblo está apoyando por suscripción popular, lo estamos restaurando. Todo donaciones de vecinos, de gente, de amigos, de amigas, de empresas. Y entonces, bueno, ahora lo vamos a inaugurar este 15 de marzo, que viene, y estáis todos invitados y invitadas a pasar por allí, al carnaval, al antrochu del pueblo. Y entonces eso me lleva bastante tiempo también. Alors tu parles du carnaval d'ailleurs, et tu parles de ce lieu là-bas. Tu invoques d'ailleurs, dans tes chansons, tu parles de cette figure maricas rurales, l'existence quand même, parce qu'on a peu parlé en fait finalement de ton héritage queer à la fois dans la musique, mais surtout dans la mise en scène que tu proposes. Tu as toute une culture qui vient du cabaret. Du cabaret, je ne sais pas comment tu le dirais toi. Cette culture-là, comment tu la vis, comment tu la fais vivre, et justement, quel espace il y a aujourd'hui pour la non-hétérosexualité dans la campagne, en Espagne ou pas d'ailleurs? Pues por suerte el campo español está muy amariconado. Es una fantasía. Te encuentras, das una patada a una piedra y salen maricones, salen bolleras, sale de todo. Sale una fauna tremenda, preciosa, y creo que está siendo como realmente un refugio. Están saliendo festivales LGBT pues como el Agroqueer en Galicia, el Veraqueer en La Vera, en Cáceres, hay otros no sé cuántos queer, hay agroqueers por todos los lados. En casi todas las comunidades hay como uno, que es una fantasía, ¿no? Que de repente pues estamos siendo visibles en el campo, en las zonas rurales de España. Y bueno, pero es que creo que España es muy maricona en general, históricamente. Y hoy justo me preguntó, tuve una entrevista en RFI y me dijeron, ¿cómo un maricón vive en un país tan macho como España? Y yo dije, hombre, ¿qué le va a gustar más a un maricón que un macho? Très bonne réponse. Non mais ça c'est très important et je vais finir là-dessus parce que il y a eu, tu le disais au début, bon, on vient d'un temps qui est où la notion de musique, de langue, de territoire traditionnel ont beaucoup été confisquées, en France surtout, par l'extrême droite, par la droite traditionnelle, par la droite machiste, dans l'imaginaire collectif, aussi parce que ici, quand on avait le régime de Vichy, c'est des musiques
qu'on a mis en valeur, mais en même temps en les dénaturant, en enlevant le lien qu'elles avaient avec le territoire. Il y a eu des grands groupes de musique folklorique français pendant la guerre, pendant l'occupation. Je sais qu'en Espagne, il y a eu ça aussi avec une folklorisation des musiques traditionnelles sous Franco, évidemment, donc ça joue. Et pour certains et pour certaines, ce sont deux choses qui sont encore très profondément ancrées dans ça. Tu as fait une collaboration avec Afileta, un groupe de polyphonie corse géniaux. Voilà, c'est possible en fait. Claro que es posible. Bueno, de hecho, como todo en esta vida, por suerte, tiene sus contradicciones y nada es blanco, nada es negro. Y muchas veces en la represión, en los espacios de represión también se crean espacios de subterfugio o de refugio. Y yo creo que el folclore precisamente es este caso, ¿no? ¿No? Porque en España siempre el nacionalcatolicismo, la Iglesia y la derecha más casposa siempre estuvo, por supuesto, en contra de las personas LGBT. Bueno, sin ir más lejos, aquí tuvimos campos de concentración en los años 40 y en los años 50 para personas LGBT, en Tefía, en Lanzarote, en Fuerteventura, perdón, en Huelva, en Badajoz. Hubo campos de concentración para personas LGBT, pero sin embargo, ¿dónde más encontraron refugio los mariquitas sevillanos? Pues en las iglesias, en los pasos de Semana Santa, cosiéndole los trajes a las vírgenes. ¿Y dónde estaban los mariquitas de asturianos cuando yo era pequeño? Pues en los grupos de baile. Entonces, la vida no la podemos simplificar porque eso es precisamente lo que quiere la extrema derecha, ¿no? Que simplifiquemos las cosas y que nos creamos que el campo es homófobo y la ciudad es abierta y esplendorosa. Exacto. Y no es así. Yo creo que la mayoría de las agresiones físicas a personas LGBT se dan en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Aunque es verdad que la sociedad es mucho más... La presión social es más asfixiante en los pueblos porque todo el mundo te conoce y muchas veces necesitas escapar de ella. Pero nada es la panacea y en todos los sitios podemos encontrar el refugio si nos ayudamos entre nosotros, que es lo que hay que hacer. Et d'ailleurs, tu invoques autant les figures des sorcières, des princes, que la romería. La romería, c'est une fête religieuse, initialement. ¿Inicialmente? Sí, claro, en ciertas zonas de España también sí que se ve la romería como algo más religioso. En Asturias quizá no, en Asturias somos bastante ateos en general y bastante de cagarnos en Dios todo el día. Y entonces pues la romería sí, hay algunos que van a misa, pero la mayoría lo que le importa pues es el espacio festivo que se genera alrededor del Día del Santo. O sea, como que lo religioso es como una parte casi anecdótica dentro de la fiesta, de lo que es la romería. Donc là, pour ceux qui viendront te voir à La Cigale ou en France, ce spectacle que tu as joué partout, au Mexique, en Espagne, tout ça, c'est un spectacle, il y a toi et il y a des gens aussi sur scène avec toi. Il y a deux? Il y a des gens, il y a d'autres personnes, oui. Notamment des femmes. Que cuente, sí. Pues conmigo vienen 4 músicos. Viene Juanjo Díaz, Rubén Bada, Tino Cuesta, Mavi Quintana. Van a venir a La Cigale bailarines, unos bailarines, bailarina, Pablo Dávila y Paula Naves. Viene el equipo técnico, que también es importantísimo. Es más grande prácticamente que el equipo artístico. Y bueno, vamos a dar un espectáculo muy grande, espero. Espero que la gente de aquí lo valore. Seguro que sí, vamos. Oui. Merci Rodrigo. Je vais donner la parole au public. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. J'ai dépassé déjà. Alors, je crois qu'on a 10, j'ai déjà débordé, lo siento, mais si vous avez envie de poser des questions, on a 10-15 minutes et après je crois qu'il y a un petit verre, mais on a 10-15 minutes pour que vous posiez vos questions ouvertement à Rodrigo. Qui a envie ?
toujours un peu de timidité au début, en espagnol, en asturiano. Sinon, on boit juste un petit verre. Qu'est-ce qu'on pense? Oui. Je pose la question en français ou en espagnol? Si tu veux, on essaie. Como quieras. Tenía una pregunta con respecto a si has visto en tus giras algunos lugares donde has tenido más conexión. Digamos, por ejemplo, pienso en la Bretaña, que tiene mucha conexión celta también. Si has sentido como dinámicas similares a lo que estás viviendo en Asturias, más porque también lo he visto en Cataluña, ¿no? Como que hay muchos artistas con mezcla de folclore y música más contemporánea. Como sí, se ha sentido en este viaje de esas 100 fechas, lugares donde has conectado mucho. Pues sí, en general, fíjate que la música tradicional tiene algo que es que todo el mundo es muy fácil que la gente lo entienda, porque son cosas que a todo el mundo nos pasa por la cabeza, es un lenguaje muy cercano, es como el pop, ¿no? que es fácil de entender y aunque no hace falta estar iniciado, bueno, para lo que yo hago, ¿no? Igual para escuchar a una señora cantando romances de 10 minutos, pues sí, ¿no? Como no estés un poco iniciado en los códigos, pues desconectas, pero para hacer algo así, el proyecto que yo tengo, que es de escenario, es ligero, es fácil, conecta muy bien en casi todos los sitios. Sí que es verdad que en la Bretaña ves como la gente joven, ¿no? Sobre todo, como que está muy conectada con la tradición, con la identidad y tienen como otra capa de lectura, ¿no? Yo creo que al final son como capas de lectura. Tú puedes conectar mucho o poco, pero hay gente que entiende que tiene otra capa de lectura, igual que pues cuando toco en Asturias pues hay otras capas que también me entienden, ¿no? Pero has podido compartir códigos similares con la música tradicional que tú conoces de los territorios donde estás, con los de la Bretaña, por ejemplo, a nivel, digamos, rítmico, del baile, o es muy distinto. Pues es que fíjate que creo que como que vi códigos más similares con la cultura, o sea, con Latinoamérica, estando mucho más lejos que evidentemente por lo que es, ¿no? Por la imposición cultural que hubo y el sincretismo, bueno, que hay, el mestizaje y todo. Pero sí, claro, también yo entiendo más porque yo no llegué a profundizar tanto en la música. Sí que tocamos un montón en Bretaña, igual hicimos ya 10 conciertos allí en la Bretaña, pero no vi tanta música tradicional. No tuve la oportunidad de ver, porque fue más como a festivales o teatros y no tuve la oportunidad de meterme mucho. Entonces dices, la música tradicional sonida por la gente de la música tradicional. Claro, me hubiera gustado más ir a algún Festnoz, que igual había uno en Loguian, pero no era como el Festnoz más tradicional, ¿no? Me decían. Me faltó ir a un Festnoz un poco más de pueblo. Y tú necesitas eso para entrar en contacto con... Claro, para entenderlo, ¿no? Porque si no... es lo que pasa también, tampoco la gente se puede hacer una idea de la música asturiana por escucharme a mí. Tienes que ir allí y escuchar las cosas en su contexto. Yo te puedo dar una pincelada de la sonoridad, de la forma de cantar, pero yo no hago música tradicional en el escenario. Merci. ¿Nos podría comentar su proceso creativo, su trabajo diario en torno a la música? Pues muy anárquico, muy a veces no hago nada, a veces en un día lo hago todo, a veces parte de una... A veces, por ejemplo, yo que sé, ahora para el nuevo disco que estoy
pues escribo una canción, me sale en una tarde, porque es algo que ya tienes rumiado, masticado y que lo tienes clarísimo, y otra canción que te planteas un tema que a ti te puede llamar la atención, pero no te paraste a pensar en ello y la canción se traba y ya puedes estar 7 horas delante de un papel en blanco. No sé, ahora cuando estuve en Puerto Rico haciendo el nuevo disco, pues eso, en una tarde hice una canción. Pues para las otras 8 que hice, estuve un mes y no las acabé. Entonces, depende. No, la verdad que no tengo un método. Du coup, j'en profite pour te poser la même question, un peu dans ce sens-là. Quand tu écris la chanson, tu écris le texte et ensuite c'est la musique, c'est la base traditionnelle ou c'est l'inverse? Tu sais pas, c'est les deux. Sí, tampoco tengo... Ouais. Hay veces que va junto y hay veces que va el texto primero. Anarchique. Une autre question, oui. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta y darte las gracias porque yo vengo de Ciudad Real, de La Mancha, y gracias a tu música y a leer, por ejemplo, tu libro y cosas de cantares tan propias de Asturias, tan propias de vuestra cultura, me he acercado a la cultura manchega, a nuestros hablares, a nuestra forma de vestir, a nuestros bailes, a nuestra música. Entonces, es un regalo que gracias a tu música y a tu trabajo pueda conectar con mi identidad, con mi pasado, con mis antepasados, con mi tierra. Entonces, eso, muchas gracias. Qué bien. Es que eso es lo que tiene el folclore, ¿eh? Que es que... el ver identidades vivas, es que al entender al otro, cuando el de enfrente se explica a sí mismo, te entiendes tú, que eso es lo más guapo que tiene el conocer otras tradiciones, ¿no? Cuando vas a otro sitio y te metes en la tradición, porque si vas a otro sitio, pues eso, vienes a París a pasearte por ahí, por esa calle que no sé ni cómo se llama, y no ves nada, porque eso lo ves en Madrid replicado, lo ves en Roma, lo ves en Nueva York y lo ves en todos los lados. Nada más que entiendes un poco, pues nada, pues entiendes la horterada. Pero si de repente te vas a un Fest Noz o te vas a, no sé, a algo como auténtico, ¿no? Supongo que también habrá pues en las zonas de montaña o... Yo cuando fui a México y estuve con una gente de Veracruz que tocaban el son jarocho y entendía, pues eso me hizo entender algunas partes de las métricas tradicionales, de las métricas poéticas que utilizamos nosotros, pues las vas entendiendo porque las ves en los demás. Uno a veces no entiende los problemas de uno, porque uno no los es capaz de verse en el espejo, pero cuando te los cuenta el de enfrente dices, bueno, eso me pasó a mí, eso me pasa a mí. Y es lo guapo de dialogar con otras culturas, que te entiendes a ti. Al otro que le den, ¿qué más da? Lo que pasa es que te entiendes a ti. Buenas noches. Me gusta mucho la visión que tienes y que comparte, por ejemplo, Agroqueer y todo este sistema, toda esta escena que se está creando tanto en Galicia como en Asturias. Yo soy de Vigo. Y además creo que, o sea, como dice, por ejemplo, decía Castelao, pues matar al gallego nos mata a nosotros, o sea, dejamos de ser gallegos cuando el gallego muere, o cuando también el asturiano muere, o cuando nuestras culturas mueren y todo. Pero al mismo tiempo es como que este tipo de escena está como rescatando, nos está dando la posibilidad de crear una escena queer en un entorno rural, pero yo cuando hablo con mis amigas, todas estamos un poco de acuerdo como que nuestras abuelas siempre resucitan como esa diáspora hacia Vigo, hacia Gijón, hacia Coruña, desde los pueblos, que cuando llegaban a esas ciudades que no eran París, Madrid, Barcelona ni nada, pues podían de repente poder tener un trabajo, podían dejar de tener a las vecinas que las observaban cuando estaban embarazadas, o por ejemplo pues las mujeres trans como la Veneno que se iban de Ladra pues a pedradas y todo. Y ¿cómo sientes ese cambio un poco en la escena rural y todo? Porque, o sea, me gusta la parte feliz que se está creando, pero también está como esta otra cara, tal vez un poco oscura,
de la hipervigilancia del vecino y de todo. Claro, evidentemente, bueno, lo que decía antes, ¿no? Yo creo que no hay que idealizar ninguna de las cosas, ni en la ciudad estamos libres de homofobia, ni libres de agresiones, porque seguimos bajo el mismo sistema, ni en el campo todo es ultraderecha, ni al revés. Tampoco es que en España de repente ahora, pues oye, no, pues Nuria, una vecina mía de Rodiezmo, que es trans, pues cuando yo era pequeño, pues le tiraban piedras, literal. Y yo no soy una persona tan mayor. Pero lo que creo que es a donde estamos llegando, el punto chulo que estamos llegando, es que ya no huimos para hacer el cambio, sino que nos damos cuenta que si se quieren ir, si no nos quieren, van a tener que vivir con nosotros lo primero. Y si se tiene que ir alguien, se va a ir el matón. Ese es un poco el rollo que está viendo ahora, ¿no? Que ya no vamos a hacer como nuestras abuelas, también, ¿no? Pues porque ellas se tuvieron que ir, o por nuestros tíos, o por nuestros abuelos, o sea, por toda esa gente que también se tuvo que ir. Nosotros no nos queremos ir porque hay muchas cosas, porque ese territorio es nuestro y no tenemos por qué cederles ese espacio, ¿no? Y irnos a un sitio donde el anonimato nos permita una libertad que no es real, es una libertad que nos proporciona el anonimato y el que nadie se cruza contigo, el que nadie te reconoce cuando se cruza contigo por la calle. Pero no quiere decir que si te conociera no te haría el mismo trato y ejerciera sobre ti la misma presión que ejercían en el pueblo. Entonces creo que lo chulo es eso, darnos cuenta que hay que construir desde ahí y cambiar las cosas desde ahí, no seguir huyendo. Una última pregunta, sí. Y après on va boire des coups, c'est ça? La pregunta es un poquito más simple, un poquito más ligera, vamos a decir. Cuando te conocí en Lorient, que gracias a unos amigos asturianos, no hablabas casi francés. Decías 2 o 3 palabras, te se entendía apenas. Bueno, desde ese año, que me parece que fue hace 2 o 3 años, me parece, te he visto en Valencia, te he visto 2 veces en París, te voy a volver a ver. Tu francés es fenomenal ahora. ¿Viste? Yo tampoco sé cómo fue. ¿Dónde lo has aprendido? ¿Es concurso o con amigos? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido eso? Porque en Valencia hablabas valenciano, además. Hombre, claro. ¿Qué voy a hablar en Valencia? Fui a 4 clases de francés. Bravo. Para refrescar un poco y entender cómo se hace un poco el pasado simple, porque los asturianos los verbos compuestos no nos gustan. Y entonces yo decía, yo no puedo estar todo el día con el passé composé, que no me gusta el passé composé. Lo siento por el passé composé. Quiero hablar en pasado, que es como pienso. Yo pienso en pasado simple. No pienso en he ido. No sé decirlo. Je suis allé. Je suis allé. Sí, para mí eso es una cosa complicadísima. Mais fui, je fus. Yo, je fus. Oui, je fus. Je fus. Mira, no sé. Ya no sé, se me olvidó. No, mais c'est horrible. Como vino, se fue. No. Ya no sé francés. C'est vrai. No sé cómo lo aprendí, pues porque... ¿Porque te gusta? Me gusta. En el escenario lo aprendo. Pero es que fui a Italia a tocar a Roma, que a Italia solo fui una vez a tocar en Roma. Nunca había hablado italiano en mi vida. Empecé el concierto sin saber italiano y lo acabé hablando italiano. Sí, c'est sûr. Eso fue así. C'est super. Bravo. ¿Qué hacemos? Ahora es una ultimita, ¿no? ¿Sí? ¿Oui? ¿Non? On est bien? Alors, on se quitte là, mais on peut boire, je crois, un petit truc, un petit verre. On reste pour boire un petit verre. Merci beaucoup à vous. Muchas gracias, Rodrigo. Merci à vous. Merci, Pascal, la traductrice. Merci. l'Institut Cervantes. Attendez, oui, on doit dire plein de choses. Tenemos libros. ¿Nos puedes escribir una palabrita? Sí. Claro que sí.
Merci beaucoup à l'Institut pour son accueil.